Gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender de su santa palabra. Amén. Quien les habla la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es la tormenta que viene, la iglesia e Israel. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarle que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin y una página de Facebook a nombre de nuestro pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos que por favor se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras personas. También quiero mencionarles que nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de Los Atalayas. También le pedimos que se suscriban a su página de Facebook y lo apoyen en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Dios le bendiga, amado hermano y hermana, en esta noche. Gracias a Dios por la oportunidad nuevamente que nos da de poder servirle en la obra, ¿verdad? En ese ministerio y poder compartir la palabra del Señor. Vamos a orarle al Señor para que nos ayude y nos dé su gracia para poder impartir la palabra del Señor. Padre, gracias por la oportunidad nuevamente de poder vivir un día más. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por que nos has proveído todo lo que necesitamos en este día. Y sobre todo te damos gracias porque siempre nos abres la puerta de tu palabra, Señor. Te suplicamos, Señor, que en esta hora tú seas el que nos hable y que nos guíes a través de tu palabra para poder estar cada día más alertas y más preparados, Padre Santo, para ese encuentro maravilloso contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amado hermano, eh, este tema, pues, bueno, todo tema de la escritura es de importancia, pero creo que en este tiempo que estamos viviendo es necesario hablar sobre los acontecimientos, ¿verdad? Que suceden alrededor del mundo, ¿verdad? Más ahora, cómo se va agilizando el panorama, ¿verdad? Cómo se va cumpliendo la palabra del Señor. Pero también vemos que cada vez que sucede algo intenso en el mundo, eso quiere decir, amado hermano, que el Señor Jesucristo, nuestro amado, está más cerca, ¿verdad? Cada día Él se acerca. Pero así como Él se acerca, también se acerca una tormenta. Y estaba viendo yo, amado hermano, la vida de Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que definitivamente eh, a Pablo pues era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Del pueblo del Señor, pero fue designado como apóstol de los gentiles. Entonces yo me preguntaba antes, ¿verdad? ¿Por qué a él se le designó como apóstol de los gentiles? ¿Cuál era la función de él? ¿Verdad? Entonces, cuando vemos sus cartas, lo que él escribió, eh, cuando la leemos, vemos que es una preparación que el Señor le dio a él para transmitirlo a su iglesia, ¿verdad? A la iglesia en general. Vemos que en la vida de Pablo también es una vida profética porque vemos que hay un remanente de Israel que está siendo salvo, así como Pablo, pues. Pablo, él estaba cegado, ¿verdad? Antes, pero tuvo un encuentro con Jesús y a través de ese encuentro con Jesús, él, pues salvo, pues entró a esta gracia, ¿verdad? Como un israelita original, digamos, ¿verdad? Así como él, están entrando muchos en este tiempo, en el pueblo del Señor, ¿verdad? El pueblo de Israel. Muchos están teniendo ya ese encuentro, porque siempre hay un pequeño remanente que el Señor salva, ¿verdad? De todo su pueblo hay un remanente
que Él rescata. Pero cuando vemos las escrituras que Él habla siempre de la venida del Señor, entonces vino a mi mente ver que si nosotros seguimos las instrucciones que Dios le dio a Pablo, pues vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Porque para eso designaron a Pablo. Y vemos, fíjese, que el día de ayer nuestro pastor en la iglesia predicaba acerca de él, de Pablo. ¿Cuál era el ministerio de un verdadero apóstol? Y cuando vemos en la escritura de Pablo, dice que sufrió 40 azotes, hambres, naufragios, cárceles. La vida de Pablo fue un sufrimiento continuo, ¿va? Que es un ministerio del apóstol, lo cual ahora los que se hacen llamar apóstoles nunca han pasado eso, ¿va? Eh, Es incoherente saber que alguien se designa apóstol y que no ha pasado por lo que Pablo pasó, ¿verdad? Yo creo que se atreverían a hacerlo, ¿verdad? Pero cuando vemos la vida de Pablo, fue un mártir, ¿verdad? Todo aquel que predica, dice, escuchaba yo y leía, todo aquel varón o mujer que predica la palabra del Señor debería ser un mártir, dice, ¿ves? Un mártir del Señor, porque está salvando almas, pero ese costo de salvar almas a través de la palabra le cuesta a él la vida. Entonces un predicador debe ser un mártir. Ahora no, un predicador pues quiere ser famoso, tener cosas grandes y no es así. Cuando vemos el ministerio de la palabra es un ministerio de mártir, amado hermano. Lo vemos en la vida de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, cuando veo la vida de Pablo con este tema, es bueno seguir las pisadas que él dejó. Porque él fue el que dijo, ¿verdad? Ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿va? O sea, ¿quién se puede atrever a decir ahora esto que dijo Pablo, ¿verdad? Podemos decirlo nosotros, ¿verdad? Puedo decir yo a la gente, pues, sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿va? Pablo era otro nivel, ¿va? Dios le dio una gracia especial a él. Y nosotros la podemos alcanzar, pero, amado hermano, pues no hemos tenido la diligencia correcta, ¿verdad? Pero vamos a alcanzarlo, porque Dios es el que obra el querer como el hacer en nuestra vida. Entonces, eh, en base a esta introducción, vamos a empezar a tomar el tema, amado hermano, con la ayuda de Dios. Gloria al Señor. Entonces para esto vamos a ver los capítulos de Hechos 27 y 28. Dice que este naufragio que tuvo Pablo, eh, en estos dos capítulos el Señor tiene una cronología, podemos decirle así, de los sucesos que van a acontecer en este tiempo. Y vamos a ver, ¿ves? Como hemos visto que principio de dolores, ¿verdad? Y vamos a ver en qué mes de esos dolores de parto estamos. Es que eso es importante saberlo. ¿En qué mes de esa gestación, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Porque si estamos a la mitad del embarazo, pues todavía falta, pero si estamos al final, eso tenemos que ver, ¿verdad? Y en este naufragio vamos a ver esa tormenta Euroclidón, que es, no por gusto el Señor nos deja historias en la palabra, ¿verdad? Sucesos que le pasaron a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus siervos. Cada suceso tiene el porqué del Señor lo dejó ahí. Entonces, en estos capítulos, Hechos 27 y Hechos 28. Entonces, hay unos datos, ¿verdad? Y poemas que hacen acerca de este suceso que tuvo Pablo, ¿verdad? Entonces, la iglesia del Señor está en medio de este mar, de este mundo, y eso lo vimos en la profecía, en la señal de Jonás, ¿verdad? La iglesia está en medio del mar, ¿verdad? En ese barco. Lo vimos con los marineros, ¿verdad? Ahí en el libro de Jonás. Que Jonás iba a dar un mensaje a Nínive, pero el Señor lo desvió, ¿verdad? Todo estaba planificado por Dios, porque Dios tiene todo bajo control, ¿verdad?
Por eso decimos, Dios provoca el querer como el hacer. Y entonces Jonás se desvió, y se fue para otro lado, se subió en una barca con marineros, pero antes de salvar a Nínive, el Señor tuvo que salvar a esos marineros, que es la iglesia. Entonces la iglesia está en medio de ese mar de las naciones, fíjese, en ese barco, igual como Pablo, ¿verdad? Apóstol de los gentiles, va con 276 prisioneros en el barco, figura de la iglesia también, fíjese. Entonces, vemos que la iglesia se encuentra en ese momento. Ahí nos encontramos, pues, por eso ahorita ya estamos o sintiendo la brisa, vamos a ver ahorita, ¿va? O estamos sintiendo la brisa de esa tormenta o los vientos, ¿verdad? Porque la tormenta todavía no la estamos sintiendo, o tal vez ya, eso lo vamos a ver ahorita. Pero una de las tres cosas, en esa estamos. Pero de que estamos en medio del mar y en ese barco, lo estamos, amor. Entonces, dijo alguien sobre este barco, ¿verdad? Un barco que se hace llamar iglesia, ¿ves? Le pone, ¿verdad? Un barco que se hace llamar iglesia. Dice, un barco que se hace llamar iglesia navega por el mar del tiempo, es que le indica la dirección hacia la eternidad de Dios. El barco navega acosado por la tormenta a través del miedo, las dificultades y el peligro, la desesperación, la esperanza, la lucha y la victoria. Y una y otra vez uno se pregunta, ¿no naufragará el barco? Ah, mire cómo este varón hace este poema. Y representándonos en la iglesia va así, hemos tenido miedos, ¿verdad, más o menos? Certidumbre, temores, esperanza, fe. Y muchos se preguntan, ¿será que se va a ahogar? Porque hay gente que no conoce a Dios, que lo mira a uno cuando está sufriendo, y no que conoce a Dios, sino que es hijo de Dios y cómo está. Lo que no comprenden es que Dios trata con su iglesia y está tratando ahorita, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Y a veces nos mete en una tempestad terrible y después de eso el Señor te da un tiempo de bonanza, ¿verdad? De tranquilidad. Y después te vuelve a meter otra. Y así te mantiene el Señor a medida de que el corazón no se endurezca, ¿verdad? Porque si nos da mucho tiempo de relax, digamos, si nos da mucho tiempo de ver despastos o cosas así maravillosas, pues el corazón del hombre se puede endurecer por falta, ¿verdad? De dependencia de Dios. Entonces, amado hermano, a través de estos capítulos, lo que sí podemos ver y lo que hemos estado viendo en la actualidad es que ya hemos estado notando, ¿ves? Y eso es lo que hablamos en el camino de Maús hace tiempo, ¿verdad? Cuando dice las sombras del atardecer se aproximan. Esas sombras del atardecer es la noche, ¿verdad? Es lo que explicamos en Jeremías capítulo 6, versículo 4 y Lucas 24. Y esto lo podemos relacionar también con este pasaje de Hechos, ¿verdad? Porque ahorita, con los hechos actuales que hemos estado viendo, lo que podemos notar nosotros como iglesia del Señor es que ya se están formando esas nubes espesas sobre el mundo entero. Y estamos viendo de lejos que esas olas empiezan a crearse y a ponerse más altas y más impetuosas o más fuertes, ¿verdad? Entonces, alguien dijo también acerca de este tema, ¿verdad? De este poema. Dice, no es necesario pintar, dijo un varón, no es necesario pintar el escenario del fin de los tiempos en una pared. Ha sido durante mucho tiempo una triste realidad creada por el hombre. Y otro comentó acerca de este mismo hecho. Se avecina una tormenta y muy pocos están preparados, dice, amado hermano. Pablo en esa tormenta se iba preparado. Y lo vamos a ver porque Dios ya le había anunciado lo que iba a pasar. Entonces Pablo estaba con una tranquilidad en ese barco, ¿verdad? Porque tuvo un encuentro con un ángel del Señor. Ahora no tenemos manifestaciones angélicas, ¿verdad? Pero tenemos la palabra del Señor. El Señor nos puede decir, mira, esto viene ahorita. Mira, mi palabra dice que esto va a acontecer tal tiempo, ¿va? A pesar de que usted y yo que estamos en ese barco y vamos a ser sacudidos por esa tormenta, pero ya tenemos la información que Dios nos dijo que ninguno de los que están contigo en el barco perecerán, ¿verdad? Pues Pablo tenía reposo, pero muy pocos, como dice este varón,
no se han dado cuenta que se aproxima esa tormenta y que no se han preparado. Entonces, vemos que Pablo, como el apóstol de los gentiles, como el apóstol del cuerpo de Cristo, podemos decir, vemos que es la guía para la iglesia del Señor, ¿verdad? Es nuestra guía. ¿Ves? Estos capítulos nos van a dar, amado hermano, los acontecimientos marítimos. Fíjese que el Señor va a tener con nosotros en medio de esta tormenta. Dios nos va a rescatar. Dios nos va a rescatar, ¿ves? No tendremos ningún daño nosotros como iglesia del Señor, pero sí vamos a ser afectados en nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Y nos vamos a sacudir, ¿verdad? Porque el barco se va a tambalear de un lado para otro y va a querer hundirse. Incluso el barco se va a destruir, ¿ves? Pero la iglesia del Señor no tendrá ningún daño, porque Dios lo protege, ¿ves? Entonces, vamos a revisar, amado hermano, eh, esto es lo que vimos, ¿verdad? Un barco que se hace llamar la iglesia del Señor, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, vamos a ir a Hechos capítulo 27, versículo 1. Dice la palabra del Señor, mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Entonces, vemos el pedazo que dice, y algunos otros presos. O sea que el barco era destinado para llevar a Pablo. Pablo era el que tenía que ir a Roma, ¿va? Tenía que comparecer ante el César, porque Dios le había dicho que ahí tenía que ir. Entonces, ese barco era destinado para Pablo, pero viene y aprovecharon para llevar a algunos otros presos ahí. ¿Ves? Entonces dice la Escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Jehová, ¿verdad? Para darle libertad a los presos, dice. ¿Quién es el que te pone en libertad a los presos? Cristo Jesús. ¿Quién iba en el barco con los discípulos en la tormenta? Jesús. ¿Quién representa a Jonás en el barco? A Jesús. ¿A quién representa a Pablo ahorita en este barco del naufragio? Representa en figura a Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces viene, y Pablo va en el barco, pero le aprovechan a meterle a prisioneros, ¿verdad? Entonces, estos prisioneros, ¿qué representan? Estos, viéndolo ya en esta historia, podrían ser presos que estaban ya condenados, ¿verdad? Porque cuando iban directo a Roma, muchos presos, muchos cautivos eran para echarlos a los leones, ¿verdad? Para matarlos, ¿verdad? En esos circos, como le llamaban circos romanos, ¿verdad? Eran personas ya condenadas que estaban con su sentencia de muerte. Pero en estos presos también vemos una figura de la imagen de las personas de este mundo que están prisioneros del diablo, ¿verdad? Que el diablo los tiene así en prisiones de oscuridad, que están cautivos por el pecado, con ataduras de maldad, y que también, amado hermano, tienen un desamparo, ¿verdad? Que no están con nadie y tienen mucha escasez. Eso es lo que estamos viendo ahorita en este mundo, ¿verdad? Nosotros vemos que Satanás tiene a muchos como prisioneros, ¿verdad? Y nosotros como iglesia del Señor, también podemos decir que Pablo representa, ¿va? Eso. Y nosotros como iglesia del Señor estamos en ese barco, pero el Señor en su gracia todavía mete a algunos prisioneros, ¿ves? Y nosotros tenemos la misión, como la tuvo Pablo, de predicar la palabra profética para este tiempo. Muchos siervos del Señor, y nuestro pastor lo sabe bien, que nos lo ha hablado, muchos predicadores de esta generación no predican de los tiempos finales. La mayoría, a menos hablo aquí de Guatemala, la mayoría de los siervos que tienen bonitas sus iglesias y hermosas, porque la estructura y todo es bonito, pero el mensaje que a veces yo escucho de ellos no hablan de la venida del Señor. Y si hablan algo, es algo superficial y cambian el tema. Pero con algo así la gente no se conmueve y no se prepara para lo que viene, ¿verdad? Para la tormenta. Pero gracias a Dios nosotros estamos haciendo lo mejor posible en este ministerio todos juntos, ¿verdad? Trabajando juntos para estar preparados, amado hermano. Estar preparados para eso, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte y retén
a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Otra versión dice, libra a los que son llevados a la muerte y salva a los que están en peligro de muerte. Estos prisioneros que subieron con Pablo en el barco, ellos estaban presos y llevados a la muerte. Pero ellos ni sabían que ese era el viaje que Dios les iba a dar a esos prisioneros para darles libertad, ¿ves? Y para no llegar a Roma. Eso es muy bonito. Con la ayuda del Señor avanzamos, amén. Entonces, gloria al Señor. Vamos a continuar. Dice la palabra del Señor en Hechos 27, 22. Es lo que dijo Pablo. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Todos estos prisioneros que viajaban con Pablo se salvaron, ¿verdad? De la muerte de esa tormenta. Por esa razón Pablo dijo estas palabras, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Amén. Y dice también, continuamos, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. Ahora hagamos una comparación acá. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, orando, ¿ah? Porque dice que su alma estaba triste hasta la muerte. ¿Sí? Jesús estaba siendo presionado para tener esa primicia de un aceite virgen, pero Jesús no tuvo presión externa, sino que el mismo peso que él tenía, con su mismo peso, ¿verdad? Con su misma prueba, él dice que sus gotas fueron como gotas de sangre, o sea que esas gotas de sangre representan ese aceite, ¿verdad? Pero cuando él dice que mi alma estuvo triste hasta la muerte y él estaba tan angustiado, que dice que el ángel del Señor se le apareció para confortarlo, ¿va? ¿Por qué razón? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, quien soy, y a quien sirvo diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Cuando Jesús estuvo así, se le apareció el ángel, él sabía, no, eh, como dijo, no pases de mí esta copa, ¿va? No, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿va? Entonces, Dios había designado a nuestro Señor Jesucristo a ir a la cruz. Tenía una misión. Por eso tuvo Dios necesario darle esa fortaleza a través del ángel. Y lo vemos aquí con Pablo. Pablo ya estaba en el barco, pero dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien yo sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. A causa del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, eh, Dios le concedió todos los que navegaban con él, ¿ves? Y ahí entramos nosotros, fíjese, amado hermano, ¿verdad? Por cuanto creímos al Evangelio, ¿verdad? El Señor, Él nos identificó como sus hijos y nos dio al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces aquí Pablo tenía una misión. Él tenía que llegar a César y no importara lo que iba a suceder en el camino, se iba a cumplir lo que Dios dijo. Pablo no iba a morirse en ningún momento, en ningún lado, porque él tenía una misión de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo les dice a ellos, les exhorto que cobren ánimo. Lo único que va a perecer es el barco. Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros, amado hermano, que qué es lo que va a perecer, ¿verdad? Nosotros no vamos a perecer en estos dolores de parto que estamos viviendo. El Señor dice que no vamos a perecer, ¿verdad? Porque nos ha concedido, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Vamos navegando, amado hermano, con Cristo, ¿verdad? Porque Él es nuestro capitán. Vamos navegando con Él y no vamos a perecer. La iglesia del Señor, aquellos que lo aman, pues, aquellos que quieren consagrarse a Él con todo su corazón, no van a perecer, amado hermano. Eso es maravilloso porque Dios tiene misericordia en nosotros. Entonces podemos decir, y como dijimos al principio, no eran que los prisioneros estaban viajando con Pablo, sino que dice que ellos fueron puestos.
digamos, a la suerte, como dicen, o a la aventura, ¿va? En ese barco con Pablo, ¿va? Entonces, Dios tiene todo absolutamente controlado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este pasaje a nuestra vida, amado hermano? Entonces, podemos decir que todo aquel que cree en el evangelio que se está predicando por el apóstol es que el mensaje en sí fuerte que tenemos que dar también es el mensaje que Dios le dio al apóstol Pablo. Ese mensaje que es a los gentiles, ¿ves? ¿Verdad? A los gentiles. Se da ese mensaje y aquel que cree a ese mensaje, ese va a ser salvo y va a viajar en ese barco, ¿ves, amado? Y será salvo. El barco se puede hundir, ¿verdad? El barco puede quedarse atrás. Los templos se pueden destruir, las tradiciones, las denominaciones, etcétera y etcétera. Pero los verdaderos creyentes en el cuerpo de Cristo van a ser salvos, dice mamá. Esos van a ser salvos. Entonces, el evangelio que Pablo predicó definitivamente estaba basado en el evangelio que Cristo dejó. Definitivamente Pablo no alteró ni disminuyó o diluyó el mensaje de Cristo Jesús, sino que predicó exactamente lo que Jesús predicó. Solamente que Pablo le dio una continuación a ese evangelio de la gracia, ¿verdad? Para que los gentiles fueran alcanzados, amado hermano. A Pablo entregó ese mensaje a los gentiles. Y lo podemos ver en las cartas, ¿verdad? Que él escribió casi todo el Nuevo Testamento es de Pablo, ¿verdad? La mayor parte de los libros son de Pablo. Entonces, podemos decir que el que viaja con Pablo puede experimentar la calma antes de la última tormenta. Fíjese, amado hermano. O sea, si nosotros viajamos con Pablo, vamos a leer lo que Pablo dijo. Si viajamos junto con él, vamos a experimentar una calma, porque es la misma palabra que Jesús dio, es lo que Pablo transmite. No es que pongamos la vista en Pablo, ¿verdad? Pero Dios lo dejó en la escritura por algo, para que viajemos juntamente con él. Porque Pablo, ¿qué dice? Este pasaje de 1 de Tesalonicenses 4:17, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados. Pablo se integra ahí, seremos. Entonces el que viaja con Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿ves? Qué bonito, ¿va? Qué maravilloso ponerle un poquito de detenimiento a esos detalles de las escrituras, ¿verdad? Por eso digo, si viajamos con Pablo, seremos arrebatados, ¿sí? Y lo vamos a comprobar más adelante. Gloria al Señor. Entonces, viene una calma, viene un momento de tranquilidad, un momento de soleado, ¿verdad? Un momento de verano, de primavera, antes de esa tormenta. Dice Hechos 27:8, y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Enfoquemos donde dice Buenos Puertos. Ahorita estamos en una calma, amado hermano. Todavía estamos en la calma. Todavía hemos estado viajando en ese barco, en medio de las naciones, pero no se ha dado esa. Hemos tenido tal vez algunas tempestades, algunos inviernos, ¿verdad? Unas lluvias fuertes, que más o menos el barco se mueve, pero no ha sido extremadamente fuerte, ¿verdad? Hemos tenido esas tempestades, ¿verdad? Digamos. Pero estamos en un momento de reposo, estamos en esos buenos puertos todavía, ¿ves? La iglesia del Señor, y eso hay que aprovecharlo y hay que anunciarlo a muchos. La iglesia de Cristo ahorita se encuentra en ese lugar que se llama Buenos Puertos, fíjese. ¿Por qué? ¿Qué representa esos buenos puertos, va? Ese viaje, amado hermano, antes de llegar ahí, a Buenos Puertos, se hizo despacio, pues no tenía ninguna prisa. Y podría decirse que para llegar a buenos puertos, el barco tenía algunas dificultades para avanzar, ¿verdad?
por los vientos que habían en el mar, algunas tempestades. Nosotros hemos tenido dificultad de llegar a buenos puertos. Eh, Cuando pasamos problemas es porque tenemos algún viento en contra y estamos navegando, pero llegamos a buenos puertos todavía. El Señor nos permite llegar lentos, pero seguros, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa buenos puertos? Y tome nota de esto, ¿no, hermano? Buenos puertos es el largo periodo de gracia que el Señor nos ha dado a nosotros en este tiempo, a la iglesia del Señor y al mundo entero, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, todo este tiempo de gracia, ¿cómo podemos decir? Esta era de la gracia, se le denominan buenos puertos, amado hermano. No significa que no vamos a tener problemas. Bien, hemos tenido, ¿verdad? Y seguiremos teniendo. Pero estamos en buenos puertos, en el tiempo de la gracia, fíjese, amado. Durante este tiempo, el viento, el soplo del Espíritu de Dios, ¿verdad? A veces sopla un poquito más fuerte, a veces sopla con menos intensidad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el barco, amado hermano, que es la iglesia del Señor, a veces se estanca, ¿ves? A veces nosotros como iglesia nos quedamos ahí atrabados en algún lugar, pues, estancados espiritualmente, no avanzamos. Y el Espíritu Santo está soplando y soplando, pero como estamos atrancados, no podemos avanzar. De vez en cuando, esporádicamente, surgen algunos avivamientos cuando hay algún avivamiento, de repente ahí por algún lado, es un soplo, ¿verdad? Que del Espíritu Santo que está dando con fuerza, pero como la iglesia está trancada, eso se apaga, ¿ves? Y eso es lo que nuestro pastor explicó cuando surgió aquel supuestamente avivamiento en una universidad. Puede ser que Dios estaba soplando ahí, quería que ese barco saliera de ese estancamiento y siguiera continuando para llegar a buenos puertos, pero como estaba tan atrancado, a pesar de que el Espíritu de Dios estaba soplando, no pudo avanzar. Ese barco se quedó estancado, ¿viste? Por eso a veces nosotros podemos decir que en nuestra vida hay momentos que estamos con toda la energía buscando al Señor, pero a veces nos apagamos. Hay que averiguar en dónde te atascaste, en dónde yo me quedé hasta atascado, fíjese, amado, trabado, pues. Dios está soplando a través de su espíritu, pero nosotros no podemos avanzar. Entonces, imagínense, aún en este tiempo de calma, que no ha llegado esa tormenta, estamos avanzando para buenos puertos, pero estamos con mucha dificultad para llegar. Pero el Señor no nos deja, ¿verdad? Entonces, en esta historia estamos viendo la verdad, ¿verdad? De la santidad de la iglesia, cómo está la santidad de la iglesia, amor hermano, cómo está la santidad de nuestras vidas. Estamos entrando en una etapa final, pero vamos a ver en qué etapa final estamos entrando. Entonces, aquí le veo yo este mapa muy bonito que conseguí por ahí del viaje de Pablo. No podemos darlo todo, siervos amados. Yo solo voy a dar algunos, como le llaman, pincelazos, ¿verdad? En cada uno de lo que Dios permita en este tiempo. Pero yo le puedo decir con seguridad, desde aquí, ¿verdad? Donde inicia Pablo su salida, toda la trayectoria que usted ve con rojo y los puntos rojitos que hay, es una cronología de lo que la iglesia tiene que pasar, fíjese, o ya está pasando. ¿Será que nosotros ya hemos avanzado? ¿Será que ya hemos avanzado hasta Chipre, ¿verdad? O, o hemos llegado a Creta, o hemos llegado a Buenos Puertos, o hemos llegado a Fenicia. ¿En dónde está la iglesia? Proféticamente, le vuelvo a repetir, estamos en Buenos Puertos, fíjese, hermano. O sea que la iglesia ya ha avanzado desde que salió Pablo, póngase Jerusalén, Cesarea, Tiro, Sidón, Chipre, todo esto de acá. La iglesia ha avanzado, ha tenido dificultad para llegar a buenos puertos y aquí se ha quedado. La iglesia del Señor está en buenos puertos aquí. Y logran ver la flechita ahí, ¿verdad? Ahí lo puede agrandar para que veamos. Entonces, la iglesia del Señor se encuentra aquí, fíjese, amor, hermano. O sea que nosotros ya avanzamos todo esto, mire.
Todo este pedacito ya lo avanzó la iglesia. Pero de aquí para acá, de donde dice nido para acá, la iglesia ha venido por el mar de las naciones en un tiempo de calma, con dificultades y todo, avanzando despacio a causa de los vientos, pero ha quedado acá, en buenos puertos. El tiempo de la gracia, el largo periodo de la gracia, ¿ves? Todavía nos falta, mire todo lo que nos falta. Aleluya. Y esto es bonito, porque aquí el Señor nos va a mostrar, ¿verdad? Cada vez que el Señor nos permita tocar el tema de Pablo, vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Como que hay mucho que hablar, amado hermano, y dependemos de lo que Dios nos diga, ¿va? Para dar el estudio, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso esto, amado hermano. Este mapa usted lo puede, ahí lo puede copiar, ahí, una foto o algo así. Téngalo en su Biblia y estúdielo también, va toda la historia de Hechos 27 y 28. Dios le puede dar a usted también algo que tal vez a mí no me ha dado, ¿verdad? Dios le va a revelar algo a usted y puede compartir. Mire, hermano, yo vi esto acá. El Señor me hizo ver y yo tal vez ni lo he visto, ya me va a ayudar, entonces yo lo voy a anotar en lo que tengo, ¿verdad? Para ir complementando el estudio. Gloria al Señor. Entonces, dice Hechos 27, 29, 27, 9. Estamos entrando a una fase final, ¿verdad? Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo les amonestaba. Y había pasado mucho tiempo. Eso quiere decir que el barco estaba en buenos puertos, ¿va? Estamos ahorita ahí, tiempo de la gracia, pero ya habiendo pasado mucho tiempo. Y oiga bien, y siendo ya peligrosa la navegación. Estábamos en un tiempo de calma, ¿verdad? Años atrás, o podamos decirle, del 2019 para atrás, ¿verdad? Estábamos en un tiempo de calma, estábamos navegando con algún vientecito por ahí, pero tranquilos, ¿verdad? Estábamos ahí en el tiempo maravilloso de gracia, ¿verdad? Tiempo de buenos puertos. De 2020 para acá podemos decir, y habiendo ya pasado mucho tiempo, ¿viste? Y siendo ya peligrosa la navegación. Ahorita ya está muy peligrosa la navegación en el mar de las naciones, por haber pasado ya el ayuno. ¿Viste? Pablo les amonestaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amado hermano? Ahorita en este año, que estamos en el 2023, estamos viendo calamidades terribles, cómo se ha incrementado todo. El año pasado, imagínense ahorita, está difícil, ¿verdad? Pero hay un dato que dice que después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente dice, experimentó casi siempre buenos puertos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente experimentó casi siempre buenos puertos. ¿Y por qué se le dice casi siempre? Porque tuvieron una buena estabilidad económica. O sea, desde el 2019 para 2000, casi siempre se experimentó una buena economía. Del 2000 para abajo, 90s y 80s, había una buena estabilidad, pero del 2000 para acá, casi siempre se había experimentado buenos puertos. Pero ahora, de 2020 para ahorita, ¿será que estamos experimentando? Si antes se decía casi siempre, ahora cómo estaremos, amor? Ahorita ya no estamos eh, en buenos puertos, ¿ves? Ya estamos saliendo de ahí. Eso quiere decir que el atardecer de la gracia se está terminando, ¿verdad? Ya la navegación se está poniendo muy peligrosa, ¿verdad? Ya está muy peligroso, amor hermano. Podemos verlo, puede usted visualizarlo. Imagínese usted estar en ese barco, ¿verdad? Estando con Pablo. No quiere decir que va a estar Pablo ahí a la par suya, sino cuando digo estando con Pablo, quiere decir que usted va en el barco y con las escrituras que Pablo dejó, ¿verdad? Amonestándonos y exhortándonos que cobremos ánimo. Ahí están los mensajes de Pablo. Y seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Sí es? Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, ahora no podemos decir que hay un buen aumento o buena estabilidad económica.
ahora vemos que en Europa, ¿verdad? Y nuestro pastor tal vez al final nos puede dar algunas noticias, si las tiene por ahí, ¿verdad? Sobre la economía, ¿verdad? Pero ahorita Europa ya no tiene el mismo avance financiero que antes, ¿verdad? Antes, pues, era lo mejor, ¿verdad? Tenían de todo, comida, buenos automóviles, buenos negocios, buenas empresas, ¿verdad? Podían darse el lujo de todos. Tenían buena seguridad, una atención médica, hasta arriba. Pero ahora todo se ha vuelto incierto en el mundo. Hay una inestabilidad en el mundo. No está estable. El mundo se está tambaleando. O sea que, así como en Jonás, las aguas se pusieron embravecidas, ¿verdad? Y las aguas son las naciones, ¿verdad? Así en este viaje con Pablo, las aguas se están poniendo otra vez embravecidas. Se están moviendo, ¿verdad? Ya se están formando las olas, ya se están formando huracanes. Por eso ahorita la navegación ya es más peligrosa. Entonces, podemos decir que estamos en el principio de dolores, ¿verdad, amados hermanos? Ahí estamos. La escritura dice principios, principio, pero viéndolo en el tiempo que estamos, ¿será que estamos en el principio, a la mitad o al final? Les pregunto y que les quede ahí, contéstenlo ahí y pues todo yo les voy a decir lo que pude ver, ¿verdad? En qué momento estamos. Pero estamos en los dolores de parto, ¿verdad? El caos, ¿verdad? El caos que hay. Estamos también en una crisis económica. Ahí estamos, hermano. O sea, eso ya está evidente, ¿verdad? Todo eso se está viniendo para abajo, ¿verdad? Está la crisis económica, los precios de la canasta básica se están yendo hasta arriba, las cosechas fracasan, problemas de abastecimiento y de suministro, tanto de medicina y de alimentos. Así como eso va aumentando, también aumentan los temores en nuestra vida, ¿verdad? Y lo que está viendo nuestro pastor, ¿verdad? Y en otros países también, esas advertencias de corte de energía eléctrica, nuestro pastor lo está viviendo, ¿verdad? Está experimentando eso, ¿verdad? Se está robando la autonomía del ser humano, lo que habló ahí nuestro pastor habló del transhumanismo, creo, ¿cómo fue que habló hace poco de un mensaje? Me fue el título del mensaje, pero habló algo de la tecnología, ¿verdad? Eh, entonces, ahora todo es así, amado. Y estaba viendo yo, y tal vez a eso me lo puede tal vez aclarar los hermanos, nuestro pastor también, pero yo estaba hablando con una hermana, fíjese, que posiblemente el mundo entero se llegará a ser un mundo comunista, fíjese, porque estaba leyendo yo un libro, fíjese, que se llama Mártires por Cristo, Torturados por Cristo se llama, fíjese, estaba leyendo yo eso. Y estos que torturaban a los creyentes en Cristo Jesús eran ateos, eran comunistas. Y ellos se encargaban de matarlos a todos los cristianos que creían en Dios porque querían borrar a todo que creyera en Dios porque no querían que se hablara de Dios. Y uno de ellos dijo algo muy feo, dijo, vamos a dejar a uno vivo y lo vamos a exhibir en la televisión como una reliquia, ¿ves? Hablando de un creyente Cristo Jesús, como una reliquia de los que creían en Dios. Y amado hermano, cuando yo me puse a leer el libro, yo pude comprender que el mundo va a llegar a ser comunista. Y tal vez nuestro pastor nos lo pueda aclarar, ¿verdad? Porque yo mucho no, de esos temas no mucho estoy empapado, pero sí pude entender por qué es comunista, ¿verdad? Se les va a imponer lo que ellos desean, ¿verdad? Lo que ellos desean. Quieren borrar de la faz de la tierra todo lo que alabe a Dios. Por eso dice Salmo capítulo 2. Y es un salmo que quiero compartir también con ustedes y Dios nos da la bandera blanca para compartirlo, pero dice, ¿por qué se amotinan las gentes y por qué hablan los pueblos cosas vanas? Se juntarán unidos en contra de Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos
sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice. O sea, es un mundo comunista en el cual van a romper todo eso, todo lo que sea de Dios y van a expulsar la Biblia. Y si expulsan la Biblia, tienen que matar a todo creyente en Cristo Jesús, ¿ves? Para generar solo algo, a alguien que van a adorar, pero que no sea Dios. Qué terrible eso, ¿ves? Por eso ahorita se nos está dando las últimas advertencias, amado. Ya el hombre no puede elegir, ya el hombre no puede elegir por su propia cuenta. Tienen que elegir lo que, como le dicen ustedes, ¿verdad? No sé, los que mandan en el mundo entero, ¿verdad? No sé cómo es la palabra, pero los que mandan sobre los gobernantes y presidentes, hay una generación de personas que tienen el poder en el mundo. Esa gente lo que quiere hacer es imponer la autoridad de ellos y que el pueblo no decida. Ellos van a decirle al pueblo a quién tienen que adorar, a quién tienen que servir y a quién no, ¿verdad? Pero como vimos en el libro de Ruth, se acuerda usted por ahí, que el que había un pariente que tenía que redimir, porque vos no podía redimirlo, ¿verdad? Pero se le habló a este pariente en la puerta, ¿verdad? Que en la puerta vimos que en la puerta se resolvían los juicios, ¿verdad? De cualquier índole, o en el umbral, ¿verdad? Que es lo que vimos. Entonces, este pariente que era más cercano que vos, él estuvo dispuesto a redimir, pero cuando vio que tenía que redimir a Ruth la Moabita, dijo que no. Él no quería porque le iba a echar a perder su herencia, prácticamente. ¿Va? Entonces dijo, mejor no, mejor redime la tuya, no quiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hablamos en ese tiempo? Que ahorita el anticristo posiblemente ya estaba por ahí, joven, por ahí no sé cómo estará, pienso, ¿va? Pero él no puede tomar posesión de la tierra porque está Ruth, la Moabita, todavía aquí. Entonces le tiene asco. El anticristo le tiene repudio a Ruth. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que sea así, ¿verdad? Entonces por eso no puede tomar posesión, porque todavía está Ruth. Estamos aquí, amado hermano. Ruth la Moabita está aquí. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, lo único que está sucediendo ahorita es que se está incrementando eso y que también se está generando ya instrucciones para el nuevo orden mundial, ¿verdad, amados hermanos? Ese nuevo orden mundial se está viendo cada vez más evidente, más evidente. Por eso leímos que la navegación ahorita se está haciendo más peligrosa. Años atrás no se oía nada de esto. Y si se oía era ahí de vez en cuando, ¿verdad? Así, pero ahora es casi siempre, ¿verdad? Pero ya estamos saliendo de esos buenos puertos, amado hermano. Gloria al Señor. Entonces, mire lo que dice Hechos 27, 27:10. Pero antes de leerlo, eh, hay hay un dato un poema también que habla acerca de este barco. ¿Ves? Que hay muchos que han sido inspirados para dar poesía, ¿va? Pero dice, el barco que se apresura viene volando entre las olas como un vendaval, lleno de júbilo, resuenan el mástil y la quilla, dice. Entonces dice, nos acercamos a nuestra meta, amado hermano. Nosotros ya nos acercamos a nuestra meta. Gloria al Señor. El barquero al timón dice con tristeza y de forma silenciosa, navegamos en círculos, dice. Es posiblemente, ¿verdad, amado hermano? Posiblemente está sucediendo lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? 40 años en el desierto dándole círculo al desierto. Y posiblemente nosotros como la iglesia del Señor, por nuestra negligencia, hemos estado navegando en círculos, pero el Señor nos ha mantenido en esos buenos puertos todavía, ¿ves? No nos ha dejado irnos para otro lado porque si no podemos perecer. Entonces dice eh, una revista, los nombres son muy difíciles de pronunciarlo, dice Klaus Stolker, dice, comentó en la revista suiza de Will Washer, algo así se pronuncia, pero dice, el declive
de gran parte de Suiza, dice, por muy lento que sea, forma parte del declive entrópico de Europa. Nuestro apogeo ha quedado atrás. Disfrutemos de haber visto el colorido atardecer. La noche europea ha comenzado hace tiempo. Dice. A veces, amado hermano, la gente que no conoce al Señor tiene más conocimiento de los tiempos en que se está viviendo. ¿Ves? La iglesia del Señor, la mayor parte no conoce el tiempo en que está, ¿verdad? Por eso Jeremías capítulo 8 habla, ¿verdad? Eh, vamos a leerlo porque no mucho me acuerdo, pero vamos a Jeremías capítulo 8, vamos a buscarlo, a buscar. Como dice nuestro pastor, a veces de tanta información que a veces uno tiene, se le olvidan algunos pasajes, ¿verdad? Pero gracias a Dios ahí estamos con la palabra del Señor. Vamos a ver, déjenme ver aquí. Capítulo 8, versículo 6 dice la palabra del Señor. Escuché y oí, no hablaban rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo ¿qué he hecho? ¿Verdad? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios, dice. O sea, el pueblo de Dios no conoce en qué está, en, en qué momento está de esa navegación. Solo un pequeño remanente que Dios le ha dado de su gracia y ha despertado su espíritu para atender los tiempos, ¿verdad? Como la tribu de Isaacar, experta en conocer los tiempos, dice. Entonces, dice este pasaje, diciéndoles, varones, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la cargazón y de la nave, mas aún de nuestras personas, habrá ser la navegación, dice, ¿verdad? Vamos a leerlo en otra versión, en esta versión 60. Dice 27:10. Varones, veo que por la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, dice la versión 60. No solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. O sea, Pablo estaba diciendo que iba a haber problema, ¿verdad? Pablo estaba diciendo que iba a haber pérdida, amado hermano. Van a haber pérdidas. Pablo estaba diciendo que el cargamento y la nave iban a sufrir pérdidas, sino también de nuestras personas. Dice. Pablo estaba dando una palabra profética, no inspirada por él, sino porque él tuvo un encuentro con un ángel antes, ¿verdad? Había tenido un encuentro con Dios y Dios le había dicho lo que iba a suceder. Entonces, ese mensaje es el de ahorita, dice amor, ¿no? Pero usted lo predica, o vamos a predicarlo a una de estas iglesias modernas, y usted dice, y comienza a decir lo que Pablo, veo que va a haber alguna pérdida de personas, de la carga, de sus bienes materiales, de su economía, veo que va a haber alguna pérdida. Lo sacan de la iglesia. Vi un video, ¿ves? De un hijo de Dios, siervo de Dios, que fue a predicar a la iglesia de este Lakewood, se llama, de Joel, no sé cómo se llama, es un hermano que yo he visto predicar, pero él solo predica de prosperidad, ¿verdad? Pero él llegó a esa iglesia y no entró hasta donde está el templo, sino que imagino que afuera, porque es tan grande. Pero él empezó a dar una palabra y yo vi como que fuera Pablo, ¿ves? Empezó a decir que eso es lo que predicaba y él no era bueno, ¿verdad? Y empezó a dar la palabra. Lo primero que hicieron fue echarlo, ¿verdad? Con policías, ¿verdad? Y lo sacaron de la iglesia. Y que ese mensaje no lo recibían. Si predicamos este mensaje, vamos a ser rechazados. Vea, podemos repetirlo. Usted entra a alguna iglesia, por ejemplo, está dirigido por Dios siempre, ¿verdad? Porque tenemos que ser guiados por Dios, porque Pablo primero fue transformado, ¿verdad? Porque la vida de Pablo es profético para nosotros. Pablo fue transformado. Después de que Pablo fue transformado, dice que Pablo fue guiado por el Espíritu, ¿verdad? Entonces, usted va guiado por el Espíritu a esas iglesias y comienza a decir, varones, hermanos, veo que con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas, lo sacan. O le van a responder como el centurión, figura de esas iglesias modernas, ¿verdad?
Más el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Es eh, la respuesta. Esto es un problema muy grave, amado. La palabra profética de Dios nos está advirtiendo, nos da luz sobre estos acontecimientos que están apuntando hacia el final del tiempo, amado. Nos está apuntando hacia el arrebatamiento, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos está ofreciendo la palabra del Señor esas afirmaciones sobre el futuro venidero, ¿verdad? Y los que, y cómo la forma que pueden ser salvos para tener ese encuentro con Jesús. Pero, amado hermano, cada vez se cree menos esa palabra de Dios, ¿ves? Muchos creyentes ya no creen mucho este mensaje, fíjese, amado hermano. Está cayendo en oídos sordos, en corazones duros y de piedra esta palabra. Por eso vemos que dice el centurión daba más crédito al piloto y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Ya? El timón y el capitán del barco son los que fijaban el rumbo, ¿verdad? Es lo que da la dirección a un barco. Entonces, ¿qué representa el timón del barco? Por eso, hago un paréntesis, donde iba Noé en el barco, ¿verdad? No tenía timón, porque el que conducía ese barco era Dios. Pero en este caso, en donde va Pablo, lastimosamente, hay un timón y hay alguien que lo va dirigiendo, ¿viste, amado hermano? Por eso fue necesario que Pablo subiera a ese barco. Por eso es necesario, amado hermano, que nosotros subamos, ¿verdad? Y estemos en ese barco, fíjese. Porque a pesar de que hay un piloto, hay un capitán en ese barco, pues va a también ser salvo, fíjese. Pero va a ser a causa de un sufrimiento. Entonces el timón representa a todos los gobernantes actuales de este mundo, fíjese, amado hermano. Porque estamos en el mar de las naciones, ¿no? Ese timón representa a todos esos gobernantes. Y el capitán, y oiga bien esto, el capitán son todos esos empresarios, esos que tienen mucho dinero, ¿verdad? Podemos decirlo también, ese capitán puede ser las iglesias de la prosperidad, que predican la prosperidad, ¿verdad? Pablo está ahí predicando, mire, viene destrucción, se va a poner feo esto, ¿va? Va a haber pérdida del barco y del cargamento y de muchas personas nuestras. Pero viene el centurión, ¿verdad? Como muchos creyentes representados en este centurión, no. Yo le creo más a esto, al piloto, yo le creo más a este mensaje, ¿verdad? Y al timón, ¿verdad? No va a pasar nada. Yo no creo lo que tú dices, Pablo. Así está mismo mucho de la iglesia del Señor, ¿verdad? Se le está predicando el tiempo de dolores, el principio de está fuerte. Viene esto, viene aquello, no. Yo no creo lo que estás diciendo, eso tanto tiempo que lo dicen y no lo creo. Yo, mejor el otro mensaje es mejor. No nos va a pasar nada, no viene nada malo, tan negativos que son solo fatalismo, predican usted. No creen al mensaje, dice amado hermano. Entonces, así está la situación. ¿Ya? Entonces, amado hermano, vemos que no se están apoyando a la palabra del Señor. En este momento en que esta tormenta se está poniendo fuerte, no se están apoyando ni se están guiando por la palabra de Dios. Están desorientados, amado hermano. ¿Verdad? Toda persona, amado hermano, creyente en Cristo Jesús, que no se está orientando a través del Evangelio, de la palabra en su vida, ¿verdad? Que no se está orientando a través de la palabra profética, ¿verdad? Está desorientado. Este mundo, amado hermano, lo que necesita son portadores, ¿verdad? Son portadores de lo que Pablo tenía. Personas que proclamen con voz, amado hermano, he aquí viene el esposo, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura, la cual hay que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? A esta palabra profética no se le está prestando atención, entonces Dios necesita a muchos con el espíritu que tenía Pablo, para gritar, ¿verdad? Como un centinela, ¿verdad?
Nosotros debemos, estas figuras me gustan, estas imágenes que puse aquí me gustan, porque representan a un atalaya y a un centinela, ¿verdad? Entonces, un centinela está ahí, mire, pendiente. Estamos en el tiempo de la siega, ¿se acuerdan el libro de Ruth? Estamos en el tiempo de la siega, de la cebada. Podemos ver la imagen ahí de uno que está ahí con su canasto, con sus cuchillos, digo yo, pero está ahí, está en la siega, ¿verdad? Pero está vigilando qué es lo que viene. Está el centinela con la lámpara encendida, ¿verdad? Vigilando en la noche si aparece el esposo. Y ahí está el otro que está dando la voz. He aquí viene el esposo. He aquí viene el esposo. Mire el trabajo. He aquí viene el esposo. Lo que Dios necesita es gente así. Primero Dios nos toma en cuenta a todos, ¿verdad? Los que estamos acá para hacer un trabajo así maravilloso en este tiempo, aunque seamos objeto de burla, ¿verdad? Pero tenemos que dar el mensaje que Pablo dio. Y el mensaje que Pablo dio está acorde con los profetas. Primero está acorde con lo que Jesús le dijo y le enseñó, porque él dijo, lo que recibí del Señor, también los he enseñado. O sea, él lo recibió del Señor, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo dijo está acorde también con los salmos, con Moisés y los profetas. No hay ninguna variante, todo está unido. Por eso es confiable. Fíjese, amado hermano. Entonces, dice Hechos 27, versículo del 13 al 15. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y dice, amado hermano. Entonces, a medida que avanza el barco, amado hermano, Pablo siempre exhorta y dice, animando, consolando a los que van en el barco. ¿Por qué razón? Porque Pablo estaba viviendo lo que estaba predicando, ¿ves? A Pablo le creían porque él vivía lo que predicaba, porque miramos que Pablo en la navegación, él iba confiando en el Señor, iba orando, iba comiendo, ¿verdad? Pero vemos en nuestras vidas que a veces no funciona así, ¿verdad? No estamos así en ese nivel, ¿verdad? Porque el temor y la incertidumbre nos embarga. Entonces, amado hermano, ¿será que nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios en el cual otros se pueden apoyar, amado hermano? O sea, que pueden ver a Cristo en nosotros, amado hermano. Que solo con ver nuestra vida pueden recibir consuelo, que esa es la meta que Dios quiere, va, poner su imagen en nosotros. Pero para portar su imagen, primero tenemos que aprender a descansar en el Señor, ¿verdad? Imagínense, amado hermano, Jesús en el barco, una gran tempestad, bien dormido. ¿Qué nivel va? ¿Qué nivel? Bien dormido, ¿eh? Y los discípulos sentían que se morían. Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Con un problemita, sentimos que todo se va a morir la persona que está pasando el problema, sentimos que no vamos a salir de ahí, en vez de tener el reposo que Jesús tenía, bien dormido, bien dormido, ¿verdad? Y Dios nos va a ayudar y nos va tal vez, pienso, ¿verdad? Nos va a dar una experiencia a cada uno de nosotros, tener un reposo así antes de ser llevados con Él, ¿verdad? Porque debemos experimentar a Dios aquí, en esta tierra también. Por eso estamos acá, para expresar su amor, sus milagros, conocerlo aquí, ¿verdad? Para que allá en el cielo también, pues ya lo reconozcamos a Él, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner prueba al viento, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Los tiempos que estamos viviendo en este presente solo van a ser soportados por la alegría que viene, ¿ves? Y eso sí es muy cierto. Pues, y lo hablamos acá, ¿verdad? Todos lo hemos dicho. Cuando nosotros estamos en problemas y nos ponemos a pensar en el futuro, en lo que Dios, en cómo vamos a estar con Dios, como que eso que nos da la palabra nos trae reposo y alegría, ¿verdad? Y nos quita el temor, ¿ves?
Cuando pensamos, ay, el Señor, pronto estaremos contigo, ¿verdad? Pronto ya no habrá más lágrimas, más miedo a la muerte, más tristeza y más dolor, como que eso produce paz, ¿verdad? Entonces vemos, amado hermano, que se viene esa tormenta Euroclidón. Esa palabra Euroclidón se compone de dos palabras. Primero se compone de euros, que significa viento, tempestad del sureste, y clidón, que significa olas del mar. Y se puede decir que es el creciente viento del sureste, ¿verdad? Esta tormenta fue fuerte, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Pero Dios había prometido a Pablo que lo iba a guardar porque él tenía que llegar hasta Roma, ¿verdad? Tenía que llegar. Entonces, cuando vemos Euroclidón, y si vemos la palabra euro, ¿verdad? Es una palabra que nos llama la atención. Alguien dijo, ¿verdad? Nuestro apogeo ha quedado atrás, disfrutemos de haber visto el colorido atardecer, ¿verdad? Lo que leímos, la noche europea ha comenzado hace tiempo. Entonces, podría decirse, amado hermano, que en este nombre de la tormenta se nos está diciendo algo, que desde Europa, podemos decir, se va a desatar algo muy fuerte, ¿verdad? Algo muy fuerte, amado hermano. Vemos que en la tormenta se hizo que se perdiera todo. Se perdiera todo. Usted puede contemplarlo del versículo 14 al versículo 21 del capítulo 27 de Hechos, ¿verdad? Se perdió todo, ¿verdad? No había nada que podía rescatar a esta flota, a este barco, nadie. Estaba solo completamente, ¿verdad? Pero Dios estaba en medio de ello. Entonces vemos lo que dice el versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas, ¿verdad? Y no apareciendo sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ¿verdad? Esta ya no era pequeña, ya no era un viento, no era solo una lluviecita, no, esta era una tremenda tempestad. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Eso pasa por la mente a veces en estos tiempos en la iglesia del Señor. A veces viene el enemigo y comienza a atacarlo a uno, de decir que toda esperanza es perdida, no vas a salir de esta, que vas a seguir igual, porque esta tempestad se está poniendo muy fuerte. Pero miren lo que dice aquí, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña. Dice que esto se puede comparar con lo que dice Lucas 21, versículo 25 al 26, ¿verdad? Donde dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra de angustia de las gentes, confundidas a causa del bravío del mar y de las olas, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Entonces dice, y la tierra en angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso es algo similar, ¿ves? A lo de Lucas, a Hechos 27:20 es igual a Lucas 21, 25, 26. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, ¿ves? ¿Verdad? Mire qué tremendo eso, amado hermano. Las potencias de los cielos serán conmovidas y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Se puede ahí relacionarlo, ¿verdad? Entonces, ahora, Hechos 27, versículo 21 al 25, dice, entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, dice, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habría ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pero miren lo que dice. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. Ese es un mensaje para nosotros. En la iglesia del Señor, muchos no están prestando atención a este mensaje, pero cuando ya les pase una calamidad,
van a desear haber puesto atención. Habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zarpar de Creta. Es decir, amado hermano, que la palabra de Pablo, el consejo de Pablo que Dios le había dado a él, los había librado de haberse metido en tan grande tormenta. Pero no, Pablo sabía lo que iba a venir por ahí. Si ellos hubieran escuchado, no hubieran, no hubieran padecido ese sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Verdad? Porque escucharon las opiniones del timón, ¿verdad? Que es de los gobernantes, escucharon la opinión del capitán, de los empresarios, de la gente, ¿verdad? De esas iglesias de la prosperidad, prestaron más atención a ese mensaje y al final fracasaron. Pero al final, amado, la palabra de Dios siempre va a tener la razón, ¿verdad? Y el Señor siempre demostró en medio de esta tormenta el ser bondadoso, ¿veis? El ser misericordioso. Dios tiene bajo control todo. Y dice, y venida la 14ª noche, y siendo llevados por el mar Adriático, los marineros a la medianoche sospecharon que estaban cerca de alguna tierra. Esto es importante, amado hermano. La escritura nos habla mucho de la medianoche. A la medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. ¿Ves? Y esa medianoche habla de esa tormenta Euroclidón, fíjese, amado hermano. El clamor de medianoche, aquí viene el esposo, salía a recibirle. Y les dijo, si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle, amigo, me préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Esto es un mensaje, que se llama, este es un mensaje que se le llama la medianoche. ¿Qué sucede a la medianoche? Gloria al Señor. Entonces, ellos estaban a la medianoche, pero en esa medianoche ellos sabían que, y estaban visualizando que venía una tierra, que había una tierra por ahí, y habían visualizado esa tierra. Fíjese, amado hermano, gloria al Señor. ¿Y cuál es esa tierra, amado hermano? ¿Cuál es esa segunda tierra? Podemos decir que después de esa medianoche, la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Las bodas del Cordero, ¿verdad? La cena. Ahorita estamos entrando y viendo las nubes espesas, que se están viendo esas olas fuertes. Y cuando ya estemos en esa medianoche, en ese barco, pero con las cartas, ¿verdad? De Pablo, a pesar de todo, vamos a visualizar las bodas del Cordero, una tierra maravillosa, porque no vamos a perecer, ¿ves? No vamos a perecer, amado hermano. Gloria al Señor. Y habiendo temor de dar en lugares escabrosos, echando 4 anclas de la popa, deseaban que se hiciese de día, dice, amado hermano. A veces en la desesperación, la iglesia del Señor pierde la fe y quiere que rápido pase el tiempo de prueba. Y lo que hacen es echar sus 4 anclas, ¿ves? Esas 4 anclas hablan de los 4 puntos cardinales de la tierra y poner la confianza en el hombre. Echamos nuestras anclas aquí y si la echo aquí, yo sé que se va a parar el barco y vamos a resolver problemas y no, nada que ver. El hombre anhela un tiempo mejor, un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad. La iglesia anhela no sufrir más, ¿verdad? ¿Verdad? Pero cuando comprendemos que es necesario que por muchas tribulaciones entremos, pues creo que poco a poco va cambiando nuestra mente, ¿va? Entonces, esas anclas fueron echadas, pero no sirvieron de nada, mano. Se querían auxiliar de otros medios de los cuales no era Dios y no pudieron. De todas maneras, el barco se estaba haciendo pedazos, ¿verdad? No sirvió para nada, no, hermano. Pero vemos que Pablo tenía una quinta ancla, el de la fe, ¿verdad? Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo tenía esa ancla y tuvo que tirarla al ver que las 4 anclas habían sido inútiles. Entonces Pablo echó el ancla al agua, pues, el ancla de la fe, fíjese. Y no era una fe ciega. Pablo estaba echando esa ancla de la fe con lo que Dios le había dicho, que tenía que comparecer.
ante César y que ninguno de los que estaba con él iba a perecer. Pablo había echado esa ancla, gloria al Señor, amado hermano. Entonces, miren lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, hay peligro de deslizarnos, ¿verdad? Como iglesia del Señor. Pero entonces se nos hace una amonestación. Atendamos las cosas que hemos oído. Atendamos lo que se nos ha predicado en este ministerio, ¿verdad? Aunque no se nos quede todo el mensaje por completo, pero ahí están grabados, ¿verdad? Atendamos las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. Dice este pasaje también, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo. ¿Cuáles son esas dos cosas? Le dijo a Abraham que lo iba a bendecir y lo iba a multiplicar, ¿verdad? Las bendiciones que le dijo a Abraham son dos cosas, una de las dos cosas en las cuales el Señor es imposible que mienta, es imposible que Dios mienta, porque son promesas que le dijo a Abraham que se están cumpliendo aún con nosotros. ¿Verdad? Tengamos un estímulo poderoso los que buscamos un refugio, no aferrarnos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora ya sabemos cuál es ese orden de Melquisedec. Esa es la segunda, por la cual, dice la Escritura, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Estas dos promesas son un ancla para nosotros, amor. Un ancla maravillosa, ¿verdad? Proseguimos. Isaías 43, versículo 16 dice, así dice Jehová, el que da camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. La iglesia del Señor se encuentra en ese mar. Se va a volver bravo, brusco, terrible. Ese Euroclidón se va a volver terrible. La iglesia va a pensar que va a perecer. Imagínense, ahorita no hemos entrado a ese Euroclidón, amor, y sentimos que ya, uchi, está bien fuerte todo, ¿verdad? Pero el Señor dice que va a abrir un camino en ese mar y sendas en aguas impetuosas. Y también nos está dando el ancla, el cual que tenemos que echar en el mar, ¿verdad? Dios nos ayude a comprenderlo más, amado hermano. Hechos 28:1. Aquí entramos al capítulo 28. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Melita o Malta, ¿va? Dice en otra versión. Ahora bien, Hechos 27 nos habla de esa tempestad, de esa medianoche. Hechos 28 nos está llamando, nos está hablando de lo futuro que viene, amado hermano, para nuestra vida. Y cuando escapamos, dice, aleluya, eso de escapar, ¿qué es? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguió vuestras cabezas, ¿verdad? Orando en todo tiempo para que seáis dignos de escapar. Y cuando escapamos, entonces supimos que la isla se llamaba Malta o Melita. Aquí se llamaba, hermano. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso esto, amado hermano. Esta palabra Melite o Melita o Malta significa río de miel. En la tierra que produce leche y miel, amado hermano. Gloria al Señor. Entonces, cuando escapemos, en un segundo, un abrir y cerrar de ojos, entonces vamos a saber que estamos en la tierra que fluye leche y miel. Vamos a saber que estamos en Melita. Gloria al Señor. Usted creo que ya me captó, ¿verdad? Arrebatamiento de la iglesia del Señor. 28:2 dice, y los bárbaros nos mostraron no poca humildad porque encendido en fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que venía y del frío. O sea que hubo un recibimiento afectuoso, ¿verdad? En esa isla, ¿verdad? Entonces vemos acá, entonces habiendo Pablo recogido algunos sarmientos y puéstolos en fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Esa víbora ya sabemos que representa, o sea, Satanás en este tiempo final
va a intentar todo para hacer retroceder a la iglesia, incluso la va a morder, ¿ves? La va a morder. Y una mordida duele, ¿verdad? Los colmillos, pero no nos va a matar, porque Pablo le mordió, pero el veneno que tenía esa víbora no le afectó. Dice que esa víbora de esa isla, de esa arena, dice que era la más venenosa, ¿verdad? Era una víbora venenosa, pero no le afectó. Dice que los, los que estaban alrededor de él estaban esperando que Pablo se hinchara, o cayera muerto, algo así, y vieron que Pablo no le pasó nada. Pero Satanás va a hacer el último intento, vamos hermano, en este tiempo final de morder a la iglesia. Y la va a morder, pero no nos va a pasar nada, porque Dios es el que nos protege, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, en Hechos capítulo 28, yo puse 8 aquí, es 28, del 5 al 9. Usted puede leer ahí, amado hermano. Eh, Vamos a leerlo aquí, creo que lo tengo en la palabra. Vamos a buscar aquí en la palabra. Vamos a ver. Dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pero ahora leemos el versículo 7. En aquellos lugares habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. O sea que hubo un acogimiento muy bonito ahí en esa isla, a pesar de que ellos venían de un naufragio. ¿Va? Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Esto también lo podemos ver como la era mesiánica, ¿verdad? Cuando ya nuestro Señor regrese por segunda vez, el Señor va a hacer milagros, ¿verdad? En el milenio, ¿verdad? Con la reina a su diestra. Amén. Esto nos habla de esto, pero no quiero entrar en detalles en este tema, ¿verdad? Ahora, habían 276 personas en ese barco, que donde iba Pablo. Esto es muy importante porque aquí vamos a ver en qué mes de esa gestación, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Hoy sí estamos en dolores de parto, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace el cálculo de 276, usted lo puede hacer ahí, son 9 meses, ¿verdad? Estamos en el noveno mes de esos dolores. Y ahorita se están dando esas contracciones porque van a hacer algo, amado hermano. Entonces, esto representa los 9 meses de embarazo, o sea que estamos en el último mes de ese embarazo. Quiere decir que ya estamos al final de esos dolores de parto. Téngalo por seguro. No estamos ni al principio ni a la mitad. Estamos al final de esos dolores. Permítame, hermano. Permítame. Entonces se da cuenta, mi hermano y hermana, que no estamos al principio ni en la mitad de los dolores de parto, estamos llegando al final. Por eso es que dice que la navegación de este barco se va a poner muy mal. La tierra gime con dolores de parto, amado hermano. Esos 276 personas, eso representa la fase final del principio de dolores. Téngalo por seguro. Y usted lo puede meditar en su casa, pídale a Dios, le confirme, ¿verdad? Revise ahí en la palabra del Señor y se dará cuenta. Gloria al Señor. Dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire, Dios nos está prometiendo que vamos a estar con Él, ¿verdad? Gloria al Señor. Marcos 16, versículos 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, darán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Ese tomarán en las manos serpientes es lo que le pasó a Pablo cuando la serpiente le mordió, pero no le hizo daño. Dice, y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos, Pablo hizo
sanidades con la ayuda de Dios, ¿verdad? Dios le dio ese don ahí, en esa isla, para hacer milagros, sanar enfermos. Y sanaron, gloria al Señor. Entonces, ¿por qué razón? Porque dice versículo de Hebreos 6, versículo 5, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. ¿Quiénes? Asimismo gustaron, ¿quiénes? Dice lo que va a hacer el Señor en el futuro, ¿verdad? Y nosotros vamos a ser participantes de ello. Al que venciere, haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Al que venciere. Y se habló del perdón, ¿verdad? Y el perdón es la garantía, es la fase para ser más que vencedores. El perdón. Por eso todo va relacionado. Dice Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana por dinero. O sea, que nosotros no podemos ganar las riquezas de Dios por codicia, ¿verdad? Por avaricia. Entonces, veamos lo que dice, saber, siempre ya para ir terminando, dice, hermano. Saber. Hechos 28:20 dice, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Verdad? Ese amor, hermano. Qué interesante las palabras que el apóstol Pablo nos deja acá. El objetivo es que al final de este naufragio estamos viendo una tierra, ¿verdad? Y eso es las bodas del Cordero. Me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Entonces, mire aquí, amado hermano. En el capítulo 28 dejamos de ver a ciertos personajes. Dejamos de ver a los que iban, a los romanos que iban ahí cuidando, ¿va? La tripulación y los cautivos. Eso es lo que iba en la tripulación, 276 personas. Pero cuando vemos que Pablo llega a Roma, porque él llega, no se dice nada de los prisioneros que iban también para allá, los que iban condenados a muerte. No se hace mención cuando Pablo llega a su destino. Lo que podemos decir, amado hermano, y podemos tener en mente que en esa navegación en la que iba Pablo, fueron puestos esos prisioneros como gentiles, los cuales al ver tanto milagro del Señor, fueron salvados de la muerte y de las prisiones, y que ya no se menciona que llegaron a Roma. ¿Por qué? Porque ellos fueron escapados. Fíjese, amado hermano. ¿Eso qué quiere decir? Que la embarcación donde va la iglesia está llena de personas que tenían sentencia de muerte, que se encontraban encadenadas en pecados y que creyeron en Cristo Jesús como nosotros, amado hermano, y que fueron, ¿qué? Arrebatados. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la iglesia del Señor va a padecer los dolores de parto fuertes, amado hermano. Vamos a padecer. Pero en el transcurso de esa navegación, como leímos en el versículo 1 del capítulo 28, estando ya a salvo, ¿verdad? Supimos que la isla se llamaba Malta, estando ya salvos, estando ya escapados, estando ya arrebatados. Supimos que la isla es Malta, supimos que ya estamos en las bodas del Cordero. Así que, amado hermano, hasta aquí puedo darles esta enseñanza, que sea de bendición para sus vidas y edificación. Amén. Que les bendiga. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio, desde Guatemala. Muchísimas gracias por este hermoso mensaje de la palabra de Dios. Se avecina una gran tormenta, como nos estuvo enseñando nuestro hermano Estuardo. ¿Estás preparado? ¿Estás con Cristo? ¿Cristo está en tu vida? Él dijo algo que también está pasando en Canadá. La mayoría de los pastores no hablan de la venida del Señor, y si es que lo mencionan por encima, y créanme que lo hacen una vez o dos veces al año.
es muy triste. Por eso es importante, familia, como dice Hebreos 2:1, que atendamos lo que hemos oído, lo que se nos está enseñando, para que no nos deslicemos y perdamos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Estamos en los 9 meses. Estamos al final, familia. Cristo ya viene. Estamos a punto de irnos en el arrebatamiento de la iglesia y Cristo nos sigue hablando por medio de nuestro pastor Luis, nuestro hermano Estuardo, y también hay muchos predicadores de sana doctrina, familia, que también están predicando el mensaje, amén, de sana doctrina. No somos los únicos. Por eso le pedimos que compartan la palabra de Dios, que la compartan con otras personas. No sé si mi hermano Estuardo quiere agregar algo más o es que se abrió el micrófono accidentalmente. Se abrió el micrófono. Ah, perfecto. Bueno, ahora se lo cierro. No estaba segura si quería agregar algo más. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo. Hermoso mensaje. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 9, 10, 11 y 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pues la Escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, yo te invito a que repitas esta sencilla oración, pero hazla de todo corazón. Amén. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios. Te pedimos que busques una congregación de sana doctrina y que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Familia, recuerden que Cristo ya viene. Este es el tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Vamos a orar para despedirnos y cerrar este estudio bíblico. Y para los que estamos en vivo, le pedimos que se queden con nosotros porque tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a orar para despedirnos. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Gracias también, Padre Celestial, te damos por nuestro hermano Estuardo Revolorio, te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén y amén.